Hola, bienvenido al borradero. Como ya os había mencionado, todo lo que hemos hecho se puede hacer en Excel. Así es que en este video aprenderemos cómo hacerlo en una hoja de cálculo como Microsoft Excel. Arrancamos. Ok, pues arrancamos con la tabla. No vamos a poder llenar en este momento todas las columnas de la tabla. Por lo siguiente, para las últimas para estas cuatro columnas, necesito el estimador, para lo cual previamente hay que sacar la ecuación de la regresión. Pero estas tres ya las puedo llenar. Y si bien para la ecuación de la regresión únicamente necesitaré estas dos, pues de una vez ya que andamos, calcularemos la y cuadrada. La y cuadrada que necesitaremos para los coeficientes de determinación y de correlación. Entonces, pues vamos a empezar. X cuadrada, pues es igual a la celda que tiene la X, que es la celda B3, elevado al cuadrado. Lo tomo de la esquina. Si yo lo arrastro así simplemente, pues vean, se trae todo el formato. Por eso lo voy a tomar desde la esquina, pero con el botón secundario. Sí, desde su esquina con el botón secundario y entonces arrastro. De manera que cuando suelto, me sale esta opción y voy a tomar rellenar sin formato. Ahora, me rellenó aquí de ceros. Eso es algo, pues, en parte desagradable. Vamos a programar Excel desde ahorita para que, si esta celda está vacía, aquí me arroje un resultado vacío. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a ponerle aquí un condicionante. Yo sé que si esta celda no está vacía, va a ser B3 al cuadrado. Lo voy a cortar. Pero para determinar el condicionante voy a utilizar la función si. Si, abro paréntesis, y aquí está la sintaxis. Lo primero que se me pide es una prueba lógica. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Bueno, voy a evaluar que la celda B3 esté vacía, que sea igual a par de comillas. Eso significa vacía. Coma, si está vacía, yo quiero, el sí verdadero, es, si se cumple esta condición, ¿qué es lo que queremos? Pues que se quede vacía. Y si no, entonces, que eleve la celda B3 al cuadrado. Cierro paréntesis. Ahí está, el mismo 144, pero si yo ahora arrastro hasta abajo, efectivamente, cuya celda correspondiente está vacía, las dejo vacías. ¿Qué pasaría si yo pusiera aquí 10, por ejemplo? Automáticamente, ¿verdad? Detecta que la celda ya no está vacía y me arroja el valor de la celda elevado al cuadrado. Continuamos. De una vez vamos a ponerle la sintaxis para el vacío. Igual a si, abro paréntesis, ¿cuál es mi condición? Que la celda B3 esté vacía. Igual, doble comilla, coma. Si está vacía, quiero que siga vacía. Y si no está vacía, lo que quiero que me coloque aquí es el resultado de multiplicar la celda B3 por la celda C3. Cierro paréntesis. Y ahora ya voy a arrastrar. Listo. Y finalmente y cuadrada igual a si, abro paréntesis, mi prueba lógica nuevamente que la celda B3 esté vacía, coma, si está vacía, se queda vacía la celda de resultado, pero si no está vacía, el resultado que quiero ahora es y cuadrada, es decir, C3 al cuadrado. Cierro paréntesis y arrastro sin formato. Listo.
Ya está de manera que si yo tuviera otra observación, digamos aquí 10, pues no sé, 10, 26, automáticamente se rellena, ¿verdad? Listo. Ahora necesito los totales, las sumas de ellos. Pues bueno, es igual a suma de todas las celdas que contienen valores de X, desde la celda B3 hasta la celda B17. Puedo hacerlo con el cursor o lo podría haber escrito. Ahí está. Y una vez que lo tengo, este ya lo puedo arrastrar para todos. Va a ser así. Entonces, de esta manera ya tenemos la primera parte, que son x cuadrada, xy, y y cuadrada en sus sumatorias, que las voy a necesitar, sobre todo las primeras dos de arranque, para poder calcular la ecuación de la regresión, la cual es la siguiente parte. Bueno, pues ahora vamos a calcular la ecuación que define a una regresión lineal por mínimos cuadrados, siguiendo las mismas ecuaciones que ya conocíamos, estas que están abajo de mí, aquí abajo. Y comenzamos por el cálculo de m. Para m necesitaremos n, que es la cantidad de observaciones pareadas, sumatoria de xy, sumatoria de x, sumatoria de y sumatoria de x cuadrada. Empezamos entonces con el cálculo de la m. Vamos a tener que separar, englobar o encerrar en un paréntesis primero todo el numerador, toda esta parte de arriba de la fracción. Para obtener n utilizaremos la función contar, abro paréntesis, y mi rango de celdas, que es desde B3 hasta B17. Y cierro paréntesis. Ese es n, que multiplica a la suma de x por y, en este caso, celda E, 18, menos el producto de la suma de x por la suma de y, celda B18 por celda C18. Cierro paréntesis y todo este contenido, todo esto, es el numerador. Ahora necesito dividirlo entre el denominador, que nuevamente necesitaremos la función contar, desde B3, dos puntos, hasta B17. Cierro paréntesis, eso es n, que multiplica a la suma de las x cuadradas, celda de 18, menos el cuadrado de las sumas de las x, es decir, celda B18 elevada al cuadrado, y cierro paréntesis. Esa es la sintaxis para obtener el valor de n. 1.85. Y para el valor de b es necesario que tengamos en cuenta lo siguiente. Si observamos la ecuación que está aquí abajo, tenemos la suma de y entre n, que lo podemos obtener efectivamente. Suma de y es la celda C18 entre contar, pero en realidad ese es el promedio de las y's, lo cual va a ser mucho más fácil si en realidad solamente usamos la función promedio. Ahí les va cómo. Es igual a promedio, lo escribí mal, promedio ahora sí, de las celdas desde la B3 hasta la B, hasta la C17, de C3 a C17. Esa es esta primera parte, menos m contenido en la celda L3, que multiplica al promedio, ahora de las x. Ahora sí sería desde B3 hasta B17. Cierro paréntesis y así se calculará el valor de B. Ahí lo tienen. Si queremos poner con una presentación mucho más profesional la ecuación de la regresión, voy a copiar este símbolo, el del estimador, y aquí voy a utilizar una función, la función concatenar, que me permite hacer pegar diferentes textos, inclusive algunos contenidos de celdas, como una sola cadena dentro de la misma celda. Vamos a poner concatenar, abro paréntesis, y lo primero, ahí está, y estimador, espacio, igual, espacio, y eso va a escribir m.
me va a mostrar aquí Y espacio igual espacio y luego el contenido de la celda L3, lo que contenga, ahí lo va a poner, coma, y después de L3, abro comillas, espacio, más, perdón, aquí me faltó una disculpa, después de la M va X, espacio, más, espacio, otra comilla, y ahora voy a poner M3, que es donde está la B, y cierro paréntesis. Y va a arrojarme en esta celda una cadena de texto que incrusta los valores de las celdas L3 y M3. Ahí está. Yo escribí esto, chequemos la sintaxis. Y espacio igual espacio, y luego todo el contenido de la celda M3, L3, perdón, seguido de X, espacio más espacio, y todo el contenido de la celda M3. A lo mejor a simple vista alguien de ustedes va a decir, bueno, ¿por qué? Si aquí termina en 47, aquí se va a 46,51, es por la cantidad de decimales. Yo le puedo agregar o quitar decimales hasta una cantidad más o menos grande de decimales que puede manejar Excel. Entonces, ahora que ya tengo la ecuación de la regresión, ya soy capaz de calcular esta columna y con ella las últimas 3 restantes, que es en lo que continuaremos. Igual que las anteriores, les vamos a poner un sí de validación para que en caso de que esté vacía, permanezca vacía. Igual a sí, abro paréntesis, la celda B3 es igual a vacía, continúe vacía si eso es verdadero. Y si eso es falso, entonces yo en esta celda necesito que me arroje el valor de sustituir X en esta ecuación, es decir, L3, que es M, L3, que multiplica a B3, más M3, que es el valor de B. Ahora, yo voy a necesitar anclar estos valores para que cuando yo arrastre hacia abajo la fórmula, la B sí se recorra, pero el contenido de B3 sí se recorra, pero el contenido de L3 y de M3 no se recorra en cuanto a sus filas. Por lo tanto, yo le podría poner pesos también a la L, pero en realidad lo único que necesita el signo de pesos es el número 3, porque eso va a garantizar que no se va a salir de la fila 3. Entonces, damos Enter y nos vamos hacia abajo. Rellenar sin formato. Listo. ¿Ok? De una vez vamos a hacer el valor Y menos el estimador. Igual vamos a ponerle el mismo contenido de validación. Lo podemos copiar si ya no queremos estarlo escribiendo, porque así lo único que tengo que escribir ahora es la fórmula. Y, que es la celda C3, menos el estimador, que es la celda G3. Y cierro paréntesis. Esto mismo me lo traigo. ¿Se acuerdan que cuando lo hicimos a mano, de manera más primitiva, digámoslo así, yo les decía que esto tiene que dar 0? Si utilizamos un número suficiente de decimales, este nos tiene que dar siempre 0. Los positivos son iguales en valor absoluto a los negativos. Bueno, ahora vamos a calcular esta siguiente columna. El estimador menos el promedio. Igual, vamos a colocar toda la validación y el estimador. El estimador está contenido en la celda G3 menos el promedio de las Y's. Igual promedio, menos promedio, abro paréntesis, desde C3 hasta C17. Cierro paréntesis del promedio
cierro paréntesis del sí, pero aquí voy a necesitar anclar también el 3 y el 17, porque si no lo hago, al recorrer hacia abajo la fórmula, pues se va a ir recorriendo también y va a estar calculando el promedio de otros valores. Entonces, para que el promedio se quede anclado en esas filas, pongo el pesos atrás del 3 y atrás del 17. Y arrastro. Finalmente, es elevar al cuadrado la anterior. Entonces, pego de nuevo el validador, digámoslo así, por ponerle algún nombre. Y en caso de que no suceda, voy a elevar i3 al cuadrado. Y cierro paréntesis. Ahora sí, arrastro sin formato y listo. Ya está toda esta tabla con la cual podremos hacer los coeficientes, al análisis de varianza y todo lo que nos falta. Continuamos ahora con el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, cuya fórmula está en la parte inferior izquierda de la pantalla. Es igual a, nuevamente tenemos una fracción, tendremos que encerrar entre paréntesis todo el numerador, n función contar, desde B3, 2 puntos, hasta B17, esa fue la n, multiplicado por la suma de XY, celda E18, menos la suma de X, celda B18, multiplicando a la suma de Y, celda C18. Y con eso ya abarcamos el numerador, cerramos paréntesis para finalizarlo entre el denominador, abro paréntesis para el denominador. Si acaso ustedes detectan que se pierde aquí, a veces es por espacio, pero en esta parte de arriba se sigue escribiendo Excel. Bien, estábamos en el denominador, ya abrimos paréntesis para el denominador, raíz. Para obtener esta raíz, vamos aquí y abro paréntesis. N, que es contar desde B3 hasta B17, por la suma de las X cuadradas, celda D18, menos el cuadrado de las sumas de las X, es decir, celda C18, B18, perdón, celda B18, elevada al cuadrado. Cierro paréntesis. Este paréntesis que estoy cerrando ahorita es, identifiquen el color, el mismo paréntesis que abrí de la raíz. Es decir, voy aquí, en esta parte. Ahora, multiplicando a la raíz de, abro paréntesis, n, la función contar desde B3 hasta B17, multiplicado por la suma de las y cuadrada, y eso menos el cuadrado de las sumas de y, celda C18 elevada al cuadrado. Cierro paréntesis, paréntesis de la raíz, y ahora voy a cerrar el paréntesis del denominador. Y ahí está, el coeficiente de correlación de Pearson. Y si nosotros recordamos, el coeficiente de determinación únicamente es el cuadrado del coeficiente de correlación. Entonces es igual a la celda L8 elevada al cuadrado. Y ahí tengo los dos coeficientes, tanto de correlación como de determinación. Continuamos ahora con el cálculo del error estándar de estimación, con la fórmula que está en la parte inferior izquierda de la pantalla. Error de estándar de información, de estimación, perdón, denotado por S y X, va a ser igual a la raíz cuadrada, y abro paréntesis. Un paréntesis para indicar que abro la raíz, y otro paréntesis para separar a todo el numerador.
sumatoria de la y cuadrada menos b, contenido en la celda M3, que multiplica a la sumatoria de las y, celda C18, menos m, celda L3, que multiplica a la suma de xy, celda E18. Cierro paréntesis. Por los colores, identifico que es el paréntesis que llega hasta aquí. Abarca todo el contenido de este numerador y únicamente me falta el denominador entre, abro paréntesis, contar. Ya sabemos, para saber cuántos n's hay, cuántos datos pareados, usamos la fórmula contar desde B3 hasta B17. Cierro paréntesis del contar y eso menos 2, tal y como está indicado en esta fórmula. N es el contar menos 2. Cierro paréntesis. ¿Cuál paréntesis? Pues el del numerador. Y voy a tener que cerrar ahora un paréntesis más. ¿Cuál? El de la raíz. Y chequen los colores. Es del mismo color del paréntesis que se abrió después de la z. Ahí está. Ese es el error estándar de estimación. Bueno, ahora haremos el intervalo de confianza para un valor determinado de x. Comenzamos entonces con definir si se trata de una muestra o población. Ya sabemos que si es una población será un intervalo de confianza y si es una muestra será un intervalo de predicción. Aquí ya cometí un error. Bueno, para hacerlo vamos a utilizar aquí validación de datos. Nos vamos a ir a datos, validación de datos y le vamos a dar una lista de valores que puede permitir. Puede ser que se trate de una muestra, coma, o de una población. Yo haciendo esto, voy a provocar que esta celda únicamente pueda tener estos dos valores. Si yo le pongo algún otro valor no predicho en eso, no me va a dejar colocarlo. Entonces, vamos a pensar que se trata de una muestra. Lo vamos a iniciar con la muestra porque es el que tiene una fórmula más grande. Y vamos a trabajar igual que en el ejemplo con un valor de x de 10. El límite inferior, si fuese una muestra, seguiría esta fórmula con el menos. Entonces, esta y sería el resultado de aplicar la ecuación del estimador. Es decir, esa y es igual a, abro paréntesis, bueno, no es necesario el paréntesis, 1.8565, es decir, m por el x que estoy proponiendo más la b. Ese es el valor puntual. Pero nosotros, en virtud de que estamos trabajando con estadísticas no totalmente ciertas, vamos a hacer un intervalo de predicción. Y para eso, inicialmente le vamos a restar, ojo, ya vamos aquí, estos tres valores, mx más b, son esta parte de aquí de y. Ahora vamos a restar el valor de la distribución t. Vamos a utilizar la siguiente función, porque en clase usamos una que es de compatibilidad, pero aquí está la que es ya en las últimas versiones de Excel. inf.t.2c. La probabilidad es el alfa, que tenemos aquí. Si no se les da otro, utilizaremos 5%. Y los grados de libertad son, tal y como está en la fórmula, n-2. Contar desde B3 hasta B17, cierro paréntesis, menos 2. Vamos a repasar toda la fórmula. Hasta aquí es la y, esta. Menos, y todo lo que está en adelante es la pura t. Ahora sigue
por el valor del error de estándar de estimación, que está aquí, celda L18, por la raíz de, abro paréntesis, 1 más 1 entre n, es decir, 1 entre contar desde B3 hasta B17, más, abro paréntesis, el valor x que propongo, menos el promedio de las x, función promedio, desde B3 hasta B17. Cierro el paréntesis de la función promedio y ahora cierro el paréntesis de esta resta. Elevado al cuadrado entre todo este denominador. Aquí ya voy a necesitar abrir paréntesis para encerrar ese denominador. Suma de x cuadrada, celda de 18, menos el cuadrado de la suma de x entre 2. Cierro paréntesis del denominador y cierro paréntesis de la raíz. Un número muy grande por la cantidad de decimales, pues simple y sencillamente le quito decimales y listo. Ahora, para la siguiente, es prácticamente la misma fórmula, pero en lugar de restar va a ser sumar. Pero ojo, eso lo puedo hacer ahorita, pero luego voy a tener que hacer otra corrección. Ahorita explico cuál. Voy a centrar. Eso en automático lo hice para una muestra, pero en realidad yo necesito que haga un criterio de validación. De manera que esta función sea la que se aplique si es una muestra. Y si es una población, sea una función casi igual, pero aquí sí en el 1 más. Para ello, si, abro paréntesis, mi prueba lógica, la celda O3, su contenido sea la palabra muestra, en ese caso, aplique toda esta fórmula tal y como la tenemos. Coma, y en caso contrario, aplique, voy a pegar la misma fórmula, la acabo de copiar, pero le voy a quitar este 1 más, porque así es la fórmula del intervalo de confianza. Cierro el paréntesis y ahí está. De manera que si yo aquí elijo población, ya cambia este valor del límite inferior. Seguramente más de uno de ustedes se está preguntando por qué da diferente al que obtuvimos a mano. Lo que pasa es, eso se debe a las decimales de la tabla de la distribución T. Por eso nos está dando con alguna diferencia también con respecto a ese ejercicio. Así como yo tengo toda esta fórmula, así tal cual, yo la copio y la pego acá. Y voy a corregir que aquí, junto a la T, en lugar de menos sea más. Acá también, en ambos casos. Y ahora sí, esos son los límites del intervalo de confianza. Voy a utilizar nuevamente la función concatenar para establecer allí a través de un texto el intervalo de confianza. Es igual a concatenar un intervalo de confianza, como ya lo hemos manejado, lo podemos expresar de diferentes maneras.
a través de paréntesis. A mí me gusta mucho la manera de expresarlo a través de una noción de probabilidad y así lo vamos a hacer. Abro paréntesis, P, espacio, abro paréntesis, espacio, comillas, coma, el límite inferior, celda R3, coma, comillas, necesito menor que, ahí está, y, menor que, comillas, coma, y el contenido de la celda S3, coma, comillas, espacio, paréntesis, espacio, igual, comillas, coma, 1 menos alfa, 1 menos el contenido de la celda P3, cierro paréntesis. Ahí está, expresado a través de un solo texto continuo, de manera que si yo cambio esto, pues cambiaría automáticamente aquí abajo. Aquí está el concatenar. Listo. Y así ya tenemos intervalo de confianza o de predicción, simple y sencillamente al elegir muestra o población. Si ustedes también son observadores, se darán cuenta que para muestra es un intervalo más grande y para población un intervalo ligeramente más pequeño. Muy bien, continuamos con el análisis de varianza para la regresión lineal en esta parte de la tabla, o en esta tabla, perdón, que agregué aquí. Colocaremos de arranque varias sumas de cuadrados. Primero, la suma de cuadrados de la regresión, la suma de cuadrados de la regresión es la suma de cuadrados de esta columna, esta de 444, igual a, entonces, la celda J18, ahí está. Y la suma de cuadrados del residual es la suma de cuadrados de y menos y estimador. En sentido estricto debimos haber hecho aquí otra columna, pero esto nos va a servir para conocer una función más, que es la función suma punto cuadrados. Así como ahorita que ya la había regado yo, pues podemos corregirlo con esta fórmula sin agregar otra columna. La suma de los cuadrados de todos estos. Cierro paréntesis y ya está, 0.096. Los totales pues son igual a el de la regresión más el del residual, P8 más P9. Grados de libertad siempre, siempre, siempre va a ser 1. Aquí voy siguiendo esto. Y ahora los grados de libertad del residual o del error. N-2 igual a contar desde la celda B3 hasta la B17 y eso menos 2. 1 más 2, la suma de ellos es 3, que es efectivamente también N-1. La media cuadrada del residual, pues es resultado de dividir esta celda entre esta. Pues al ser siempre una división entre 1 va a resultar en la misma. Entonces podemos dejarlo nada más como P8. Pero si ustedes son muy procedimentales, pues vamos poniendo P8 entre Q8. Y esta misma fórmula va para abajo porque también es P9 entre Q9. Se rellena sin formato. Y finalmente el valor F que necesitamos aquí es igual a el ms del residual
entre el MS de la regresión entre el del residual. Es un valor muy grande, pues sí, obviamente porque tenemos los puntos muy cercanos. Esta es una regresión de un altísimo grado de correlación. Aquí vamos a conocer también otra herramienta para el R cuadrada, sobre todo. Bueno, finalmente aquí vamos a utilizar la función para calcular el valor límite de la distribución f, inf.f. Abro paréntesis. Mi probabilidad va a ser 1 menos alfa, que está aquí en la celda P3, coma, grados de libertad 1, los del numerador, siempre va a ser 1, celda Q8, coma, del denominador, celda Q9. Y pues ya sabemos que si el de arriba es mayor que el de abajo, le damos el visto bueno a la regresión. Si, entonces, el contenido de la celda S8 es mayor que el contenido de la celda S9, pues le vamos a poner aquí un bonito OK. Coma, revise. Puede ser el otro valor que me arroje. En este caso, pues es OK, ¿verdad? Y finalmente aquí vamos a calcular el valor R cuadrado. Me voy a traer el símbolo del cuadrado. Pero una cosa, lo vamos a hacer de una forma diferente. Ya sabemos que R cuadrado es igual a suma de cuadrados de la regresión entre los totales, es decir, es igual a este entre este. Si lo checan, pues es este mismo de acá, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo con formato de celda para echarle más crema a los tacos. Botón derecho, formato de celdas, número, y aquí en personalizada. Chequen, vamos a ir modificando y aquí arriba nos va a aparecer la muestra. Yo abro comillas, pongo R mayúscula, inserto el cuadrado, espacio igual espacio, cierro comillas y pongo el numeral. Ahí está. ¿Cuántos? Pues yo le puedo poner aquí todas las decimales que yo quiera. Le puedo especificar con cuántas decimales la quiero. Habitualmente este tipo de patrones se expresan con 4 decimales, para entender que ese es el 99.98%. Sería quizá lo más común o lo más práctico. Vamos poniendo unos 6 para que quede con más decimales. U 8 o 10, los que queramos, los que se nos pidan. Si yo le pongo un 0, entonces me pone dígitos específicos, que sería otra forma. También lo puedo rellenar aquí con ceros, como yo quiera. Lleva diferentes formas de utilizarse. Pero el chiste es que ahí, a diferencia de la función concatenar, si yo me refiero a esta celda, bueno, la mantiene. Ahí está el análisis de varianza. Muy bien, para terminar haremos el análisis de residuales presentando las gráficas, tanto la de residuos como la gráfica cuantil para poder hacer la inspección visual de esta regresión. Comenzamos entonces para elaborar la gráfica de residuos y evaluar posteriormente sesgo y homocelasticidad. Vamos a seleccionar toda la columna de las X sin su sumatoria y toda la columna de Y menos Y estimador.
sin la sumatoria también. Y nos vamos a insertar, gráfico, dispersión. Ahí está. Ese es el gráfico de residuos. Le vamos a cambiar una vez el título. Gráfico de residuos. Así como está, lo colocamos. Pues bien, ahora haremos el gráfico cuantil-cuantil, que es la representación de los puntos de dispersión y su comparación con la línea de regresión que estamos provocando. Entonces, para eso, vamos a seleccionar las columnas que incluyen los datos XY y nos vamos a la pestaña Insertar, Dispersión. Ahí está. Le cambiamos el título. Vamos a ponerle que es un gráfico cuantil, pero le vamos a agregar, a insertar un elemento que es la línea de tendencia. Hay varias, pero podemos en este caso utilizar la lineal. Ahí está. Algunos puntos quedan por abajo, otros por arriba. De hecho, si observamos, el que queda por abajo es el que tiene un residual negativo, el del 17, ese queda por debajo, los demás quedan por arriba, pero ligeramente. Entonces, sí podemos asumir que es una buena regresión la que estamos utilizando. Ahora, dicho sea de paso, nosotros tenemos esta opción en el formato de la línea de tendencia. Déjenme, la selecciono. Le podemos pedir varias cosas, inclusive el R cuadrado. Ahí está, el R cuadrado que tanto nos llevó a calcular. Pues ahí lo tenemos, Excel lo calcula en un ratito. Inclusive le podemos pedir que nos muestre la ecuación. Ahí está, la ecuación. Entonces, en el siguiente video veremos cómo hacer esto, y no solamente para este tipo de regresión, sino para exponencial, logarítmica, polinómica y potencial. En el próximo video, por lo pronto, podemos ya hacer el análisis visual, análisis de residuales, con estas dos gráficas, que nos llevaría obviamente a aceptar esta regresión como buena. En este video aprendimos a hacer todo el análisis de mínimos cuadrados, incluyendo la tabla, la ecuación de la regresión, el error estándar de estimación, coeficiente de correlación y determinación, intervalo de confianza de predicción, análisis de varianza y las gráficas de análisis de residuales. Todo eso aprendimos a hacerlo en Excel. Si ya tienes estos conceptos claros, estás listo para el siguiente video, pero si no, dale una repasada y mándame tus dudas. Pues a echarle ganas, y recuerden que hoy más que nunca, no se amontonen.